No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de terror. Bienvenidos a Noches Aterradoras, tu canal de historias de terror que te harán temblar. En esta ocasión te traemos una historia espeluznante y llena de misterio. El vigilante del Panteón de las Sombras. En un rincón olvidado de un pequeño pueblo existía un antiguo panteón conocido por sus leyendas oscuras y macabras. Este panteón, construido hace más de un siglo, albergaba las tumbas de generaciones pasadas y era conocido por los lugareños como el Panteón de las Sombras. Los vecinos evitaban pasar cerca de él después del anochecer, pues decían que en sus entrañas se ocultaban espíritus inquietos y almas en pena. José Hernández, un hombre de 38 años, padre de 2 hijos, había aceptado el trabajo de vigilante nocturno en el panteón. Su esposa había fallecido hace algunos años y él se había visto obligado a asumir este empleo para mantener a su familia. José era un hombre práctico, no creía en historias de fantasmas ni en supersticiones, pero esa noche las cosas cambiarían para siempre. El primer día de José en su nuevo trabajo fue tranquilo. Recorrió el panteón con una linterna en mano, observando las tumbas, algunas de ellas descuidadas y cubiertas de musgo. El viento susurraba entre los árboles, creando un ambiente inquietante. Mientras caminaba, notó una vieja capilla en ruinas en el centro del panteón, cubierta de hiedra y con las puertas de madera medio descompuestas. Decidió no entrar, pues le pareció un lugar peligroso. Continuó su ronda hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. De repente, un ruido seco y fuerte lo hizo detenerse. Parecía provenir de la capilla. Se acercó con cautela, la linterna temblando en su mano. Al llegar, vio que una de las puertas, que estaba cerrada momentos antes, ahora estaba abierta de par en par. Así terminó su turno de la noche. La segunda noche, José intentó olvidar los eventos de la primera noche y se dijo a sí mismo que todo había sido producto de su imaginación o por el viento. Volvió al panteón, esta vez más preparado. Llevaba una linterna nueva, una radio para comunicarse y una cruz bendita que encontró en el sótano de su casa y era de su mujer. Al llegar, el ambiente era igual de tenebroso. El viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles parecían susurrar su nombre. José decidió empezar su ronda cerca de las tumbas más antiguas, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas. A medida que avanzaba, notó que algunas tumbas estaban abiertas, como si alguien hubiera removido la tierra recientemente. Esto lo inquietó, pero continuó su recorrido. Mientras caminaba, sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Su corazón latía con fuerza y la linterna comenzó a parpadear, pero no se apagó. Fue que ese día terminó su turno. La tercera noche, José decidió que debía encontrar una manera de detener los sucesos del panteón. Habló con un anciano del pueblo, don Manuel, quien conocía las historias y leyendas del lugar. Don Manuel le contó que quien provocaba los sucesos, según se decía, era alguien que en vida le decían el brujo oscuro, y la única manera de liberar a los espíritus atrapados por la magia negra era destruir el altar donde el brujo oscuro realizaba sus rituales, que ahora era su tumba. Esa noche, José regresó al panteón armado con un martillo y un mazo. Se dirigió a la capilla con determinación. Al entrar, se dirigió directamente al altar. Empezó a golpearlo con fuerza, intentando destruirlo. A medida que lo hacía, los susurros y risas malignas se intensificaban. De repente, la figura del brujo oscuro
apareció ante él, rodeada de sombras. José sintió un dolor intenso en el pecho y cayó al suelo, incapaz de moverse. El brujo se acercó, sus ojos brillaban con odio. «No puedes detenerme», dijo con una voz que resonó en toda la capilla. Salió corriendo. Al final pudo escapar, pero decidió al día siguiente acabar lo que empezó. Esperó a que amaneciera para salir a su casa, planeando la destrucción del altar. La cuarta noche. Ese día, al empezar su turno, fue directamente a destruir el altar. José pensó que todo había terminado, pero estaba equivocado. Esa noche, mientras dormía ya que el sueño lo venció, tuvo una pesadilla vívida. En el sueño, estaba en el panteón, pero esta vez las tumbas estaban abiertas y de ellas emergían figuras espectrales, todas mirándolo con ojos vacíos. José intentó correr, pero sus pies no respondían. Sentía como si estuviera atrapado en arenas movedizas. Las figuras se acercaban lentamente, susurrando su nombre con voces huecas. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Decidió que debía dar su ronda en el panteón para asegurarse de que todo estaba en orden. Al llegar, notó que la puerta de la capilla estaba abierta nuevamente, aunque él mismo la había cerrado con llave después de destruir el altar. Entró con cautela y esta vez encontró el interior completamente cambiado. El altar destruido había sido reconstruido y una figura oscura estaba de pie frente a él, de espaldas. La figura giró lentamente, revelando el rostro del brujo oscuro. «No puedes escapar de mí», dijo con una voz que resonó en la capilla vacía. José sintió un frío intenso y una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. La figura se desvaneció, dejándolo solo y temblando. Salió corriendo nuevamente, pero dejó abierto todo y esperó a que amaneciera. La quinta noche. José sabía que no podía seguir huyendo o teniendo miedo. Decidió que debía enfrentar al brujo oscuro de una vez por todas. Consultó nuevamente con don Manuel, quien le habló de un antiguo ritual de protección. El ritual requería varios elementos: sal, velas negras, una cruz bendecida y un objeto personal del brujo. José buscó esos elementos y se preparó para la noche más aterradora de su vida. Al llegar al panteón, trazó un círculo de sal alrededor de la capilla y encendió las velas negras en cada esquina. Colocó la cruz en el centro del altar y como objeto personal del brujo, utilizó una vieja medalla que había encontrado en la capilla. Comenzó el ritual recitando las palabras que don Manuel le había dicho que debería usar en el ritual. La temperatura descendió drásticamente y el viento soplaba con furia, como si una tormenta invisible estuviera desatándose. De repente, las velas se apagaron y la capilla quedó en completa oscuridad. Una presencia maligna llenó el lugar. José podía sentir los ojos del brujo oscuro sobre él. Con una fuerza que no sabía que poseía, continuó recitando las palabras del ritual. La figura del brujo apareció, envuelta en sombras. «No puedes detenerme», dijo con voz gutural. José levantó la cruz y la medalla, pronunciando las últimas palabras del ritual. Una luz brillante emanó de la cruz, iluminando toda la capilla. La figura del brujo gritó y se desvaneció en un torbellino de sombras. El silencio llenó el lugar y José cayó de rodillas, agotado pero aliviado. La sexta noche. Aunque había logrado expulsar al brujo oscuro, José sabía que la maldición del panteón aún no había sido completamente levantada. Don Manuel le había dicho que debía realizar un último acto de purificación. Esa noche, en su turno en el panteón una vez más, llevó consigo agua bendita y una vela blanca. Al llegar a la capilla, trazó una cruz en el suelo con el agua bendita y encendió la vela blanca en el centro. Recitó una oración de purificación,
pidiendo que los espíritus atrapados fueran liberados y que el panteón encontrara la paz. Mientras recitaba la oración, una brisa suave recorrió la capilla. José sintió calma, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Terminó la oración y la luz de la vela brilló con intensidad, iluminando toda la capilla. José supo entonces que había terminado la liberación. El panteón estaba en paz y los espíritus habían sido liberados. Pero por precaución, José se despidió de don Manuel y decidió mudarse con sus hijos a otro pueblo, lejos del panteón y sus horrores. Pasaron unos años y el panteón fue clausurado y abandonado. Las historias de José se convirtieron en leyendas locales y el panteón de las sombras quedó en el olvido, con su oscuro secreto guardado por siempre. Pero aquellos que se atreven a pasar cerca del panteón durante la noche afirman escuchar susurros y ver sombras moviéndose entre las tumbas. La maldición del brujo oscuro sigue viva al parecer, esperando a su próxima víctima. Esta es la historia de José, el vigilante que se enfrentó a las sombras del pasado, un recordatorio de que hay lugares donde los vivos no deben aventurarse. Espero les haya gustado esta historia. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita. Que tengan dulces sueños, si es que pueden dormir. Hasta la próxima.